Hello, and welcome to the GRACE podcast series. My name is Denise Brock, and I am the Operations Director for the Global Resource for Advancing Cancer Education, or GRACE. In this podcast series, we interview patients, advocates, and healthcare professionals to provide the most updated information for our community and to highlight important issues facing those dealing with a cancer diagnosis. We hope you find this information valuable. For questions or comments, please visit us at cancergrace.org. La segunda pregunta que quiero contestar es cuál es el rol de la inmunoterapia en pacientes que han tenido cirugía y sabemos tienen esta mutación de EGFR, porque estos estudios, esta data se presentó a la misma vez y no sabíamos que los osimertinib iba a funcionar. Ya habíamos empezado un estudio que se llama Empower 10, que es un estudio que estaba estudiando el rol de la inmunoterapia después de la quimioterapia adyuvante en pacientes que tuvieron cirugía. Y les circulé en la parte derecha que hubo un grupo de pacientes no tan grande, pero habían 23 pacientes hubieron 117 pacientes que tenían mutación, que se estuvieron participando en este estudio y fueron randomizados. Entonces tenemos data de este estudio de pacientes que tenían mutación de EGFR que se randomizaron a inmunoterapia o no. Para yo repasar, la inmunoterapia tiene un rol en adición de la quimioterapia para pacientes que tuvieron cirugía, pero el rol más grande se vio en estadia 2 y 3, como les había comentado, y eso es el approval para pacientes que tienen expresión de PDL1 que pueden responder. Ven que las curvas de separación, de progresión no son tan dramáticas como se vio en el estudio ADAURA del efecto de la terapia dirigida después de la cirugía, pero hay un efecto de la inmunoterapia. Pero lo crucial, y es una cosa que hemos visto en otros estudios, es que los pacientes que tienen EGFR no tienen tumores que son muy immunogenic, que responden muy bien a la inmunoterapia. Y entonces en estas curvas que les explicaba que la línea vertical es los grupos que no, divide los que tienen beneficio y no, se vio que los pacientes que tenían mutación en verdad cruzaba uno, se quiere decir que no había un beneficio grande de añadir inmunoterapia. Entonces hoy en día, pacientes que presentan con cirugía y vienen a nosotros para discutir terapias adyuvantes para prevenir recurrencia, bien importante entender el PDL1 y bien importante definir el grupo de pacientes que tienen esta mutación EGFR, porque para ellos la inmunoterapia, la terapia dirigida va a ser más crucial, la inmunoterapia probablemente no va a funcionar. Entonces hay dos estudios que están ahora mismo en desarrollo. Hay uno, este se llama el NeoADARA estudio, que es un estudio de fase 3 internacional, que está tratando de ver si podemos empezar esta medicina mucho más antes, empezarla antes de la cirugía. Entonces, estos pacientes van a ser randomizados a recibir la terapia osimertinib, para EGFR, por 9 semanas antes de la cirugía, la terapia de esta pastilla con quimioterapia por 3 ciclos antes de la cirugía, y lo van a comparar a pacientes que han tenido solo quimioterapia y van a ver efectos en términos de las respuestas patológicas en estos pacientes. Esperamos que este estudio esté completo para marzo del 24, o sea que no tenemos resultados todavía. Y hay otro estudio importante porque en el grupo de pacientes de estadia 3, que sabemos que son el grupo de pacientes que han tenido cirugía, que están a más alto riesgo y muchos de ellos no van a poder tener cirugía. Hay un grupo de pacientes que vamos a tratar solo con quimioterapia y radiación. En el pasado tuvimos un estudio de SWAC que trató de randomizar pacientes a usar terapia dirigida después de la terapia local y no se vio un beneficio. Al revés, se vio que los pacientes que estaban en terapia dirigida tuvieron más mortalidad. O sea que es una pregunta importante si después de la quimioterapia y la radiación para estadia 3 hay un beneficio de añadir osimertinib. Sabemos que muchos de estos pacientes cuando progresan se les puede ofrecer la terapia, pero si podemos lograr curas en estos pacientes es crítico. Hoy en día a estos pacientes se les está ofreciendo durvalumab, que es una inmunoterapia después de la radiación, pero sabemos de ese estudio también en los casos que teníamos información de EGFR que las respuestas no eran tan grandes para la inmunoterapia en ese grupo. Entonces, en conclusión, la terapia dirigida específicamente para pacientes que tienen esta mutación de EGFR es importante después de la cirugía con la terapia osimertinib porque va a darnos mejorías en la sobrevida libre de progresión.
Y obviamente en un cáncer que tiene alta recurrencia, todo lo que podamos hacer para prevenir, los pacientes que tienen EGFR tienden a ser pacientes jóvenes, a muchas mujeres, madres con familia. Entonces el efecto de hacer todo lo que podamos hacer después de la cirugía para prevenir una recurrencia, para prevenir recurrencia en el cerebro, que tiene mucha mortalidad y efectos en el paciente, es crítico. Es importante, hoy en día es un estándar que se haga esta prueba genética en los pacientes que tuvieron cirugía. O sea que eso es algo importante que el paciente puede demandar de su grupo médico. Y sabemos que los pacientes que tienen EGFR pueden responder a quimioterapia, pero en adición pueden tener beneficio con esta pastilla, especialmente para la estadía 2 y 3. La inmunoterapia no tiene un rol para pacientes con EGFR en la terapia adyuvante. Y lo importante ahora, en verdad, discutir con el paciente es cuál es el riesgo-beneficio para el paciente de tomar una medicina por 3 años que tiene costos y puede tener side effects. Entonces, eso es algo que queremos discutir con el panel de médicos porque diferentes pacientes van a tomar diferentes decisiones con la data que yo he presentado. Muchas gracias por la invitación. Thank you again for joining us. This podcast was made possible by the generosity of sponsorship from our friends at Lilly and Exelexis. Please like and follow us on Facebook and Twitter. Send us feedback, share your story, donate, and visit us for more information at cancergrace.org. Thank you for listening.